Empleada se hace pasar por una dama en un lujoso baile y termina pasando la noche con un millonario, pero 9 meses después. El sonido de los tacones sobre el mármol resuena en el inmenso salón iluminado por candelabros dourados. Laura apenas puede creer que está allí. Sus manos tiemblan levemente mientras sostiene el abanico de encaje que tomó prestado, más para calmar sus nervios que para complementar su atuendo. La seda del vestido, suave y lujosa contra su piel, le parece un sueño ajeno, una fantasía que no le pertenece. Sin embargo, esta noche, la magia está de su lado. Todo comenzó unas horas antes, cuando Isabelle Caleguá, la mujer para la que trabajaba como empleada, decidió cancelar su asistencia al baile anual de máscaras. No tengo humor para falsos elogios esta noche, había dicho con desdén, arrojando su vestido sobre la cama. La prenda era un sueño, azul noche, con un delicado escote y una falda que flotaba como nubes al moverse. Laura no pudo evitar deslizar la yema de los dedos sobre la tela. Por un instante, se permitió imaginar cómo sería llevar un vestido así, caminar con la cabeza en alto, sin que nadie la mirara con desdén por su uniforme de servicio. Su reflejo en el espejo le devolvió una mirada ansiosa. ¿Y si fueras tú?, susurró su amiga Clara, otra empleada de la mansión, con una sonrisa traviesa. Nadie sabría la diferencia. Laura rió, sacudiendo la cabeza. No seas ridícula. Pero la idea se aferró a su mente como una semilla plantada en tierra fértil. Isabelle no asistiría. Su ausencia no levantaría sospechas. Y esta podría ser su única oportunidad de vivir, aunque solo por unas horas, en un mundo que siempre la había ignorado. Sin pensarlo más, se deslizó dentro del vestido, ajustó la máscara dorada sobre su rostro y peinó su cabello en un recogido elegante. Cuando Clara le tendió los guantes de encaje, Laura los tomó con manos temblorosas. Si me descubren, no lo harán. Pero si lo hacen, ¿qué es lo peor que podría pasar? ¿Te despedirán? Clara sonrió con picardía. De todos modos, siempre has soñado con salir de aquí. Con el corazón latiendo con fuerza, Laura abandonó la mansión en un carruaje alquilado con los pocos ahorros que tenía. Al llegar al gran salón del Hotel Lancaster, donde la élite de la ciudad se reunía bajo lámparas de cristal y copas de champán, respiró hondo. El aire estaba impregnado de perfume caro y conversación elegante. A su alrededor, parejas vestidas con trajes de ensueño se deslizaban por la pista de baile con una gracia que parecía de otro mundo. Laura sintió un nudo en la garganta. Estaba dentro, pero, ¿y ahora qué? Antes de que pudiera decidir qué hacer, una voz masculina, profunda y segura, rompió su ensimismamiento. ¿Permitiría esta hermosa dama concederme un baile? Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar aquella voz. No era solo el tono grave, sino la seguridad con la que había formulado la invitación. Al girarse, se encontró con un hombre alto, de postura impecable, vestido con un traje negro que se ceñía perfectamente a su cuerpo. Su máscara cubría la parte superior de su rostro, pero sus ojos, de un azul intenso, la atravesaban como si pudieran ver más allá de la tela, más allá de la mentira en la que se había envuelto. ¿Bailar? Laura titubeó, sintiendo su garganta seca. El hombre inclinó ligeramente la cabeza, como si analizara su reacción, y extendió una mano enguantada. Si me permite. Todo en él irradiaba autoridad. Su voz, su postura, la forma en que no parecía dudar ni por un instante que ella aceptaría. Laura sintió que decir no sería más sospechoso que aceptar. Respiró hondo y colocó su mano sobre la de él. Cuando sus pieles se tocaron, un cosquilleo subió por su brazo. Él la guió hasta el centro del salón con movimientos firmes, pero elegantes, como si estuviera acostumbrado a llevar el control de cualquier situación. La música cambió a un vals lento, y Laura sintió su cuerpo volverse ligero cuando él la atrajo hacia sí. No la había visto antes en un evento como este, comentó él, con una mirada analítica. Laura sostuvo su máscara con disimulo, asegurándose de que cubriera bien su rostro. No suelo asistir a este tipo de fiestas, respondió con cautela. El hombre esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Eso lo puedo notar. ¿Por qué lo dice?
Porque no parece impresionada, respondió él, girándola con precisión en la pista. La mayoría de las mujeres que asisten a estos eventos se desviven por captar la atención correcta. Pero usted. Laura sintió cómo su corazón golpeaba su pecho con fuerza. ¿Era tan evidente que no pertenecía a ese mundo? ¿Yo qué? Usted parece no querer ser vista, pero tampoco quiere ser invisible. Laura tragó saliva. Aquellas palabras eran peligrosamente ciertas. Quizás solo vine a disfrutar la música, respondió, intentando sonar despreocupada. El hombre arqueó una ceja y la atrajo un poco más hacia sí, reduciendo la distancia entre sus cuerpos. Laura sintió el calor que emanaba de él y su propio cuerpo reaccionó con un estremecimiento. ¿Y su nombre?, preguntó él, sin apartar su mirada de la suya. Por un segundo, Laura olvidó la mentira que había construido. Su mente se nubló bajo la intensidad de su atención, pero logró recomponerse. Elisa, mintió, casi en un susurro. El hombre sonrió levemente. Elisa. Un nombre elegante para una mujer intrigante. Laura decidió desviar la conversación. ¿Y usted? Ethan, respondió sin vacilar. Ethan Lancaster. Su corazón se detuvo por un instante. Lo había escuchado antes, en susurros entre los empleados de la mansión. Era el dueño de la cadena hotelera más exclusiva del país, el hombre que cerraba acuerdos con un simple apretón de manos, el heredero de una fortuna que pocos en el mundo podían igualar. Y ahora, estaba sosteniéndola entre sus brazos. Parece sorprendida, dijo Ethan, observando su reacción. Laura respiró hondo, obligándose a recuperar la compostura. No lo estoy, mintió. ¿De verdad? Porque yo diría que sí. El tono de su voz contenía una provocación sutil, como si la retara a seguir jugando aquel juego peligroso. No acostumbro a dejarme impresionar por nombres, replicó ella, encontrando en sí misma un atrevimiento que desconocía. Ethan la observó en silencio por un instante, y luego sonrió. Eso me agrada. La música seguía envolviéndolos en un baile en el que cada giro, cada roce, parecía prolongar la tensión entre ellos. Laura intentó concentrarse en otra cosa, en cualquier cosa que la alejara de la sensación de que Ethan la estaba desarmando con cada mirada. Dígame, Elisa, ¿qué hace una mujer como usted en un lugar como este? ¿A qué se refiere? A que tiene una energía distinta. No es como las demás. Laura se obligó a reír con ligereza. ¿Es así como suele coquetear, señor Lancaster? Ethan inclinó la cabeza. Solo cuando algo realmente me intriga. El ambiente entre ellos se había vuelto tan denso que casi podía tocarse. Laura sintió un calor subiendo por su cuello. Necesitaba salir de allí, romper la conexión antes de que fuera demasiado tarde. Ha sido un placer, pero debo retirarme, anunció, intentando soltar su mano. Pero Ethan no la dejó ir tan fácilmente. Aún no. Laura parpadeó, sintiendo su pulso dispararse. ¿Disculpe? El baile aún no ha terminado. Su voz era baja, pero contenía una determinación inquebrantable. Laura sintió que cada parte de su cuerpo le pedía que corriera en la dirección opuesta. Sin embargo, sus pies no se movieron. Porque, por más que supiera que aquello era un error, que cada segundo con Ethan Lancaster la arrastraba más hacia un abismo del cual no podría escapar, parte de ella no quería hacerlo. Y justo en ese instante, él le ofreció su brazo con una leve sonrisa en los labios. ¿Me acompaña a tomar algo, Elisa? Laura tragó en seco. Si aceptaba, se hundiría aún más en esa mentira. Si lo rechazaba, llamaría demasiado la atención. Y entonces, sin darse cuenta, ya estaba caminando a su lado. Laura caminaba junto a Ethan a través del lujoso salón, sintiendo el peso de su propia respiración. Cada paso que daba era un peligro, una invitación a cruzar un límite del que no habría retorno. Su corazón latía con violencia, pero sus pies no se detenían. La idea de escapar le pasó por la cabeza en más de una ocasión, pero la intensidad con la que él la miraba la mantenía anclada en el presente.
Espero que no se arrepienta de acompañarme, Elisa, dijo Isen con una media sonrisa mientras llegaban a la barra. Laura tragó saliva y fingió una seguridad que no sentía. Si lo hiciera, no estaría aquí. Isen inclinó la cabeza, divertido por su respuesta. Pidió 2 copas de champán, y cuando el camarero se las entregó, le pasó una con suavidad. Un brindis, susurró. Por lo inesperado. Laura chocó su copa contra la de él sin apartar la mirada. Dio un pequeño sorbo, y en el instante en que el burbujeo del champán tocó su lengua, sintió la calidez de la bebida mezclarse con la del cuerpo de Isen, que estaba peligrosamente cerca. No acostumbro a confiar en extraños, confesó ella, sin saber por qué revelaba tanto. Isen acarició el borde de su copa con los dedos, como si evaluara su respuesta. ¿Y qué soy yo para usted, Elisa? Una incógnita. Me gusta eso. Laura dejó su copa sobre la barra y decidió tomar distancia. Pero justo cuando dio un paso atrás, Isen se inclinó hacia ella. Ven conmigo. Fue una orden envuelta en un susurro. Laura sintió su piel erizarse. Sus labios se entreabrieron, pero ninguna palabra salió. Es peligroso, murmuró al fin. Aún más si no lo hacemos. Isen le ofreció la mano. Laura dudó, pero la atracción entre ellos era tan fuerte que ignorarla sería una mentira. Su piel ardía, sus pensamientos eran un torbellino de advertencias que su cuerpo no estaba dispuesto a obedecer. Cuando sus dedos se rozaron, sintió un escalofrío recorrerla entera. Dejó que Isen la guiara a través de pasillos privados del hotel, lejos de las miradas, lejos de la realidad. Cada paso aumentaba la tensión, la expectativa, el deseo que los consumía. Al llegar a la suite, Isen abrió la puerta sin apartar la vista de ella. No hubo palabras, solo el silencio roto por la respiración agitada de ambos. Laura sintió que su cuerpo se movía antes que su mente procesara la decisión. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, todo lo demás dejó de existir. Isen se acercó, sus manos atraparon su cintura y la atrajeron con firmeza. Laura exhaló un suspiro entrecortado antes de que sus labios se encontraran. El beso fue intenso, voraz, cargado de una necesidad que ninguno de los dos podía reprimir. Las manos de Isen recorrieron su espalda, deslizándose con un dominio que la hizo estremecer. Laura se dejó llevar, entregándose a la locura de aquella noche, a la promesa de un deseo sin reglas, sin mañana. Los botones del traje de él cayeron al suelo con un sonido sordo, su vestido se deslizó por su piel como una segunda caricia. Cada roce era una explosión, un incendio imposible de controlar. Eres una tormenta, Elisa, murmuró Isen contra su cuello. Laura cerró los ojos y permitió que su cuerpo respondiera. La noche se consumió en susurros, en caricias desesperadas, en el choque de 2 almas que, sin conocerse, parecían hechas la una para la otra. Horas después, cuando el cielo comenzaba a teñirse con los primeros tonos del amanecer, Laura despertó con el corazón acelerado. A su lado, Isen dormía profundamente, su respiración pausada, su rostro relajado en una tranquilidad que contrastaba con la pasión que habían compartido. Laura se incorporó lentamente. Su mente, embotada por la intensidad de la noche, gritaba advertencias. No pertenecía a ese mundo. Si se quedaba, todo se desmoronaría. Con el pulso acelerado, se deslizó fuera de la cama, recogió su vestido y sus zapatos sin hacer ruido. Lanzó una última mirada a Isen, grabando en su memoria cada detalle de su rostro. Después, sin dudarlo más, salió de la habitación. Cuando la puerta se cerró tras ella, sintió el peso de su mentira aplastándola. Pero lo que no sabía era que esa noche, que ella creía haber dejado atrás, la perseguiría para siempre. El frío de la madrugada golpeaba el rostro de Laura mientras caminaba por las calles desiertas de la ciudad. Su abrigo delgado apenas lograba protegerla del viento helado, y sus manos temblaban no solo por el frío, sino por el cansancio acumulado de los últimos meses. 9 meses. 9 meses desde aquella noche en la suite del Hotel Lancaster. 9 meses desde que huyó sin mirar atrás, convencida de que había hecho lo correcto. Pero ahora,
mientras se sujetaba el vientre abultado y trataba de ignorar el dolor en su espalda, se preguntaba si realmente había tomado la mejor decisión. Encontrar trabajo con un embarazo avanzado no había sido fácil. Sus ahorros se habían desvanecido demasiado rápido y cada día era una lucha por mantenerse a flote. La ciudad no era amable con los débiles, y ella lo estaba descubriendo de la peor manera. Esa noche, después de un turno agotador en la pequeña cafetería donde trabajaba, caminaba de regreso a la diminuta habitación de alquiler que llamaba hogar. Cada paso le costaba esfuerzo, pero la determinación en su rostro no desaparecía. Ella había elegido ese camino, había decidido criar a su hijo sola, lejos del hombre que jamás debía enterarse de su existencia. Pero el destino tenía otros planes. Un estruendo la sacó de sus pensamientos. Un lujoso automóvil negro se había detenido bruscamente frente a ella. Las luces altas la cegaron por un segundo y su cuerpo se tensó instintivamente. La puerta del auto se abrió y unos pasos firmes resonaron en la acera mojada. Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda antes siquiera de verlo. «Dime que no es verdad». Su voz. Un eco del pasado que la golpeó como un vendaval. Laura alzó la mirada con el corazón desbocado. Allí, de pie, con su inconfundible porte autoritario y la misma intensidad en los ojos, estaba Isen Lancaster. El aire se volvió denso, cada fibra de su ser gritándole que corriera, que huyera como lo había hecho aquella noche. Pero sus piernas no respondieron. Isen dio un paso adelante, su mirada recorriendo su silueta, deteniéndose en su vientre prominente. Sus labios se curvaron en una línea tensa, y cuando volvió a hablar, su voz ya no era solo incredulidad, era furia contenida. «Dímelo, Laura». El sonido de su verdadero nombre en su boca la hizo estremecer. Ya no era Elisa, ya no había máscaras ni vestidos de ensueño. Solo ella, expuesta ante el único hombre que jamás debía descubrir la verdad. Laura tragó saliva, su mente buscando desesperadamente una salida. «No sé de qué hablas», murmuró, dando un paso atrás. Isen soltó una risa seca, sin rastro de humor. «¿De verdad?». Dio otro paso hacia ella, acortando la distancia. «¿Quieres que crea que esto es una coincidencia?». Laura apretó los puños. «No tienes derecho a hacerme preguntas». Isen entrecerró los ojos. «¿No tengo derecho?», repitió, su tono bajo y peligroso. «¿Después de que desapareciste sin una explicación? ¿Después de que pasé meses preguntándome por qué diablos una mujer como tú me obsesionó solo para esfumarse en la nada?». Laura sintió una punzada en el pecho, pero no podía permitirse caer en ese juego. «No tenemos nada de qué hablar, Isen. Déjame en paz». Intentó pasar a su lado, pero su mano la detuvo con firmeza. «¿Es mío?». La pregunta cayó entre ellos como una bomba. Laura sintió su respiración entrecortarse. Isen no necesitaba una respuesta. Su mirada ya lo decía todo. «Dios», susurró él, pasando una mano por su rostro, como si intentara contener su furia. «Me mentiste. Me engañaste». «No te engañé», dijo Laura en un hilo de voz. Solo no quise complicar tu vida». ¿Complicarla? Isen soltó una carcajada incrédula. «Me quitaste la oportunidad de conocer a mi hijo antes de que naciera». El silencio entre ellos se volvió insoportable. Laura sentía su corazón martillar con fuerza, su cuerpo suplicándole que escapara, pero sabía que era inútil. Isen no la dejaría ir. «No permitiré que sigas huyendo de esto», su voz se endureció. «No voy a desaparecer como tú lo hiciste. Si creías que podías mantenerme fuera de esto, estabas equivocada». Laura cerró los ojos un instante, sintiendo el peso de sus palabras. El silencio entre ellos era cortante, pesado, como el filo de una navaja a punto de hundirse en la piel. La respiración de Laura se aceleró cuando vio el cambio en la expresión de Isen. Su incredulidad inicial había dado paso a algo mucho más oscuro, más peligroso. «No vas a responderme, ¿verdad?». Su voz era baja, tensa, como una amenaza latente. Laura desvió la mirada, incapaz de sostener su intensidad. «No hay nada que decir», susurró.
Isen soltó una carcajada amarga. ¿Nada que decir?, repitió, dando un paso más hacia ella, acorralándola contra la pared. ¿Me ocultaste esto durante 9 meses y pretendes seguir callada? Laura levantó el rostro con una mezcla de desafío y miedo. ¿Y qué quieres que diga? ¿Que me arrepiento? ¿Que cometí un error? Sí, rugió Isen, golpeando la pared a su lado, haciéndola saltar. ¿Por qué lo hiciste, Laura? Me arrebataste la posibilidad de estar allí. Me condenaste a enterarme así, en la calle, como si fuera un extraño cualquiera. Los ojos de Laura se nublaron de lágrimas, pero se negó a llorar frente a él. No quería que te sintieras obligado a nada. Isen apretó la mandíbula con tanta fuerza que los músculos de su cuello se tensaron. ¿Obligado?, repitió con un tono cargado de veneno. ¿De verdad crees que puedes decidir eso por mí? Laura sintió que el peso de sus palabras la aplastaba, pero no podía ceder. ¿Qué habría cambiado, Isen? Eres un hombre acostumbrado a tener el control, a manejarlo todo con dinero y poder. No quería ser parte de eso. No quería que mi hijo fuera un mero apellido en tu familia. Isen la observó con dureza, sus ojos brillando con una furia contenida. ¿Tu hijo?, preguntó en un susurro amenazante. No, Laura. Nuestro hijo. Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. Dicen. No. Ya no tienes derecho a poner excusas. Me robaste algo que nunca te perteneció. Su tono era tan frío que Laura sintió que se quedaba sin aire. Pero Isen no había terminado. Ahora soy yo quien decide qué pasará, sentenció, cruzando los brazos sobre su pecho. Y te aseguro que no te gustará mi respuesta. Laura frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Isen se inclinó levemente, lo suficiente para que su aliento rozara su mejilla. Que esto no ha terminado. Un escalofrío la recorrió. No puedes obligarme a nada. ¿Eso crees? Los labios de Isen se curvaron en una sonrisa irónica. ¿Realmente piensas que puedes seguir huyendo de mí? Laura apretó los dientes. Haré lo que sea necesario para proteger a mi hijo. Isen soltó una risa seca. Y yo haré lo que sea necesario para asegurarme de que mi hijo no crezca sin su padre. Sus palabras la golpearon como una bofetada. Isen no estaba jugando. No era una amenaza vacía. No puedes hacer esto, murmuró ella, con un nudo en la garganta. Mírame intentarlo. El aire entre ellos se volvió sofocante. Te lo advierto, Isen, Laura alzó el mentón, tratando de ocultar el temblor en su voz. No soy la misma mujer que conociste esa noche. Isen la miró con intensidad. Eso lo sé. La mujer que conocí no me habría mentido de esta forma. El golpe fue directo a su pecho. Pero Laura se negó a ceder. ¿Y qué harás ahora?, preguntó con una mezcla de desafío y miedo. ¿Demandarme? ¿Pagar abogados para arrancarme a mi hijo? Isen sonrió sin humor. No necesito abogados para conseguir lo que quiero. No me sorprendería, susurró ella con rabia. Siempre has conseguido lo que quieres con dinero. Isen entrecerró los ojos. ¿Eso crees? Muy bien, Laura. Hagamos un trato. Ella frunció el ceño. ¿Qué trato? Si realmente quieres mantenerme alejado de mi hijo, tendrás que hacerlo frente a un juez. Laura sintió su sangre helarse. No harías eso. Isen se acercó un paso más, su mirada fría y calculadora. Oh, sí lo haría. Pero no quiero llegar a ese extremo. Entonces, ¿qué quieres? Isen la miró fijamente antes de responder. Quiero que vengas conmigo. El corazón de Laura latió con fuerza. ¿Contigo? Sí. Vivirás en mi casa. Quiero saber quién eres realmente. Quiero saber quién es la mujer que creyó que podía mantenerme en la oscuridad durante tanto tiempo. Laura sintió su garganta cerrarse. No puedes pedirme eso. No te lo estoy pidiendo, Laura. Te lo estoy exigiendo. La respiración de Laura se volvió errática.
Si piensas que voy a aceptar. Isen inclinó la cabeza. Demuéstrame entonces que no tengo derecho sobre mi hijo. Pero te advierto, Laura, si decides pelear, no te dejaré ganar. La amenaza en su tono hizo que un escalofrío recorriera su espalda. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. Desde el momento en que descubrió su embarazo, había jurado que protegería a su hijo de todo, incluso de su padre. No porque creyera que Isen no lo amaría, sino porque estaba segura de que su mundo, su frialdad y su poderío serían devastadores. Ahora, él estaba allí, demostrándole que no tenía intención de apartarse, que haría cualquier cosa para reclamar lo que consideraba suyo. Laura lo miró con una mezcla de rabia y desesperación. ¿Cómo podía ser tan arrogante? Isen hablaba como si el matrimonio fuera una simple transacción, un acuerdo que podía resolverse con términos estratégicos. No había emoción en su voz, solo determinación. No le ofrecía amor, ni comprensión, solo estabilidad para el niño que aún no había nacido. Le temblaban las manos, pero se obligó a mantenerse firme. Su mente buscaba alternativas, pero sabía que tenía pocas. Isen tenía razón en algo, si decidía enfrentarlo en una batalla legal, él tenía todas las ventajas. Los abogados más poderosos, los jueces comprados, la influencia suficiente para hacerla parecer una madre inestable. Y por más que le doliera admitirlo, su situación no era favorable. Trabajaba en un café con un salario que apenas le permitía pagar su diminuto apartamento. Respiró hondo, obligándose a pensar con frialdad. Isen no se movería de su posición. Si ella rechazaba su propuesta, él encontraría otra manera de conseguir la custodia. No lo dejaría pasar. Él no era un hombre que aceptara derrotas. Sintió el peso de la decisión sobre sus hombros. Casarse con él significaba entrar en un mundo al que nunca perteneció, rodearse de lujos que no necesitaba y, lo peor de todo, vivir bajo el mismo techo que el hombre que una vez le hizo sentir emociones que juró enterrar. Pero al mismo tiempo, significaba garantizar un futuro estable para su hijo. Tragó saliva, con el estómago hecho un nudo. Isen no apartaba la mirada de ella. Parecía haber leído cada uno de sus pensamientos, sabiendo que su oferta era la única opción viable. No tenía prisa. Estaba esperando su rendición. Laura se cruzó de brazos, como si ese gesto pudiera protegerla de lo inevitable. Si acepto, quiero dejar algo claro, dijo con voz firme. Isen arqueó una ceja, expectante. No seré solo un hombre en un contrato. La expresión de Isen no cambió, pero algo en su postura se volvió más atento. ¿A qué te refieres? Si vamos a estar casados, si voy a vivir bajo tu techo, no quiero ser tratada como una mujer sin voz. No seré una esposa decorativa. No permitiré que tomes todas las decisiones sin consultarme. Isen inclinó la cabeza levemente, como si procesara sus palabras. ¿Puedo aceptar eso? Laura sintió que la ansiedad le oprimía el pecho. ¿Y hay algo más? Por supuesto que lo hay. Ignoró la ironía en su tono y continuó. Quiero saber quién eres realmente. No la imagen que proyectas en los negocios, no el millonario sin emociones. Si voy a compartir mi vida contigo por un tiempo, quiero la verdad. Isen la observó en silencio por varios segundos. Era imposible saber lo que estaba pensando, pero al final asintió. Eso también puedo concedértelo. Laura sintió el impacto de su propia decisión. Sabía que una vez que aceptara, no habría vuelta atrás. Con el pulso acelerado, alzó la vista hacia él. Entonces tenemos un trato. Isen extendió su mano, su mirada fija en la de ella. Un trato. Cuando sus dedos se tocaron, Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su destino estaba sellado. Y lo que venía después, sería aún más peligroso. El matrimonio entre Laura y Isen no tardó en convertirse en un campo de batalla silencioso. Desde el primer día en la mansión Lancaster, quedó claro que compartir un mismo techo no significaba compartir una vida.
Isen, con su imponente presencia y su carácter dominante, marcaba cada espacio con su autoridad. Laura, en cambio, se negaba a ceder, determinada a demostrar que no era una simple pieza en su juego. Los empleados de la mansión caminaban con cautela, conscientes de la tensión que flotaba en el aire. No había gritos ni discusiones abiertas, pero las miradas entre los recién casados eran afiladas, llenas de desafío. Era como si se midieran constantemente, esperando a ver quién cedería primero. Las cenas eran especialmente tensas. La enorme mesa de roble entre ellos se sentía como una frontera inquebrantable. Cada bocado, cada sorbo de vino estaba impregnado de palabras no dichas, de pensamientos cargados de provocación. ¿No te parece curioso cómo algunos hombres creen que el dinero les da derecho sobre todo?, comentó Laura una noche, girando distraídamente su copa entre los dedos. Isen levantó la mirada, observándola con una mezcla de diversión y advertencia. No es el dinero lo que da derecho sobre las cosas, replicó con calma. Es la capacidad de tomarlas y hacerlas funcionar. Interesante filosofía. Muy conveniente para quienes están acostumbrados a conseguir todo con un chasquido de dedos. Isen dejó su copa sobre la mesa con un golpe seco, sus ojos destellando peligro. Y sin embargo, aquí estás. Laura sostuvo su mirada, sintiendo el desafío en su tono. No respondió, pero el fuego que ardía en su interior era imposible de ignorar. Con cada día que pasaba, la tensión crecía. Sus encuentros estaban cargados de palabras cortantes, de una guerra de poder en la que ninguno estaba dispuesto a ceder. Pero lo peor no eran sus enfrentamientos, sino lo que pasaba en los momentos de silencio. Las noches eran aún más difíciles. La mansión, tan grande y lujosa, podía sentirse opresiva cuando la soledad la inundaba. Laura se acostumbró a recorrer los pasillos en la madrugada, incapaz de dormir. Pero una noche, al girar en una esquina, chocó con el pecho de Isen. Él estaba descalzo, vestido solo con pantalones de pijama y una camiseta ajustada. Su presencia era una sombra imponente en la penumbra del pasillo. ¿No puedes dormir? Su voz era grave, rasposa, como si él tampoco hubiera conciliado el sueño. Laura dio un paso atrás, tratando de crear distancia. No es de tu interés. Isen inclinó la cabeza, sus ojos analizándola con intensidad. Podría decir lo mismo. Laura sintió su pulso acelerarse. La cercanía, el calor que emanaba de él, la atrapaban en un peligro del que no sabía si quería escapar. Buenas noches, Isen intentó girarse, pero su mano atrapó su muñeca con suavidad. Esa es la pregunta equivocada, susurró él. La pregunta correcta es, ¿qué queremos los dos? Laura sintió que su cuerpo respondía antes que su mente. Su piel hormigueaba, sus sentidos estaban alerta. No quiero nada de ti, mintió, pero su respiración entrecortada la delataba. Isen deslizó los dedos por su muñeca antes de soltarla. Si eso fuera cierto, no estarías temblando. El silencio se hizo insoportable. Laura apretó los dientes, obligándose a respirar con calma. Esto no cambia nada. Isen esbozó una sonrisa, esa arrogancia maldita que la sacaba de quicio. No, Laura. No cambia nada. Pero tampoco lo detiene. Ella giró sobre sus talones y se alejó sin responder, sintiendo la mirada de Isen quemándole la espalda. El paso de los días no disminuyó la tensión entre Laura y Isen, pero algo cambió sutilmente. Las peleas seguían, las miradas desafiantes persistían y el deseo prohibido aún ardía en el aire. Sin embargo, en medio de esa guerra silenciosa, pequeñas fisuras comenzaron a aparecer en la coraza de Isen Lancaster. Laura lo notó primero en los detalles. En cómo algunas noches él no dormía, caminando por la mansión como un fantasma atrapado en su propia prisión. En las cicatrices que marcaban su espalda, rastros de un pasado que nunca mencionaba. En los momentos en que su mirada se perdía en la nada, como si estuviera atrapado en recuerdos de los que no podía escapar. El Isen Lancaster que ella había conocido al principio era un hombre de hielo, un ser calculador que siempre tenía el control. Pero ahora, en la intimidad de la mansión, veía grietas en esa armadura.
Se preguntó cuántos años había pasado ocultando su verdadero yo, cubriendo su dolor con éxito y poder. Una noche, lo encontró sentado en la biblioteca, una copa de whisky entre los dedos. La luz tenue iluminaba su rostro de forma extraña, resaltando la sombra en sus ojos. No se percató de su presencia hasta que ella se acercó. ¿Problemas para dormir?, preguntó Laura, cruzando los brazos mientras lo observaba desde el umbral. Isen giró levemente la cabeza, su expresión ensombrecida. ¿Y tú? Laura vaciló. No era su intención quedarse, pero la soledad que lo rodeaba tenía un peso palpable. No sabía que necesitaba una razón para caminar por mi propia casa. Isen dejó escapar una leve sonrisa, pero no era de diversión, sino de algo más profundo. Curioso. No parecías cómoda aquí cuando llegaste. Laura apretó la mandíbula. No lo estoy. Isen giró la copa en su mano, observando el líquido ámbar con detenimiento. Tampoco yo. Las palabras flotaron en el aire, pesadas, como una confesión involuntaria. Laura se quedó en silencio, sorprendida por su sinceridad. ¿Por qué dices eso?, preguntó con cautela. Isen no respondió de inmediato. Se tomó su tiempo antes de hablar, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. A veces, un lugar deja de ser un hogar y se convierte en una prisión. Laura frunció el ceño. Nunca había pensado en la mansión Lancaster como otra cosa que no fuera un palacio. Pero ahora, al observarlo bajo la luz tenue, notó algo que nunca había visto antes: soledad. ¿Siempre ha sido así para ti?, Isen soltó una risa seca, pero sin rastro de humor. Desde que tengo memoria. Laura no apartó la mirada. ¿Tu familia está muerta?, interrumpió él con frialdad. Al menos, para mí. Ella sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Isen nunca hablaba de su familia. Siempre asumió que su vida había sido fácil, rodeado de riquezas y privilegios. Pero ahora comprendía que no sabía nada de él. No era cercano a ellos. Isen apoyó la copa sobre la mesa y se inclinó hacia atrás en el sofá. Mi padre solo me veía como una extensión de su imperio. No como su hijo. Desde que era niño, me enseñó que la debilidad era inaceptable. Que el afecto era un obstáculo. Laura tragó saliva. Eso suena patético, completó Isen con ironía. Lo sé. No. Suena solitario. Isen la miró con una intensidad que la dejó sin aliento. La soledad es una elección, Laura. Aprendí a aceptarla. Ella vio la tensión en su mandíbula, la manera en que sus dedos apretaban el borde de la mesa como si luchara contra sus propios pensamientos. No parece que la hayas aceptado del todo, susurró. Él no respondió. Solo la observó en silencio, como si estuviera decidiendo si confiar en ella. Laura sintió algo removerse dentro de ella. No era compasión, ni lástima. Era reconocimiento. Tu madre, intentó decir, pero Isen negó con la cabeza. Murió cuando era niño. Nunca fue una opción para mí. Laura sintió su pecho apretarse. Lo veía con otros ojos ahora. Un hombre que, a pesar de todo lo que tenía, había crecido sin el amor de una familia. Eres un idiota, pero no un monstruo, murmuró, sorprendida por sus propias palabras. Isen soltó una leve carcajada, pero no hubo burla en ella. ¿Ese es tu intento de hacerme sentir mejor? Solo digo la verdad. El silencio que siguió fue diferente. No incómodo, sino cargado de algo nuevo. En ese momento, Laura supo que, por más que se negara a admitirlo, Isen estaba roto. Y tal vez, sin quererlo, ella era la única persona capaz de juntar sus piezas. Pero en cuanto las emociones se volvieron demasiado evidentes, Isen se cerró de nuevo. Laura lo notó en la forma en que evitaba quedarse a solas con ella demasiado tiempo. Sus encuentros en la biblioteca se volvieron menos frecuentes, sus conversaciones más distantes. Era como si, después de haberla dejado ver las grietas en su armadura, hubiera decidido reconstruirlas con el doble de fuerza.
No puedes vivir siempre huyendo de lo que sientes, dijo Laura una tarde, mientras lo observaba desde la entrada de su despacho. Isen levantó la vista de los documentos que fingía leer. No estoy huyendo de nada. Claro que lo haces. Desde hace días apenas me diriges la palabra. Él entrecerró los ojos, su mandíbula tensa. No todo gira en torno a ti, Laura. No, pero esto sí. Isen dejó los papeles sobre la mesa con un movimiento brusco y se puso de pie. No entiendo qué esperas de mí. Este acuerdo siempre fue claro. Laura cruzó los brazos sobre su pecho. No te estoy pidiendo nada. Solo quiero entender. Isen soltó una risa seca, sin humor. No hay nada que entender. El amor es una debilidad. He visto lo que hace con la gente, cómo los destruye. Laura lo miró con una mezcla de tristeza y desafío. El amor no destruye, Isen. La ausencia de él sí. Sus palabras lo golpearon más de lo que ella esperaba. Pudo verlo en el leve parpadeo, en la forma en que sus puños se cerraron por un segundo antes de volver a relajarse. Pero en lugar de responder, Isen simplemente se giró, dándole la espalda. Laura sintió un nudo en la garganta. No podía luchar contra un hombre que había pasado su vida entera convenciéndose de que el amor no tenía lugar en su mundo. Pero lo que más la aterraba no era que Isen se negara a sentir. Era que, en el fondo, ella comenzaba a sentir demasiado. Laura pasó los siguientes días sumida en un silencio inquietante. La conversación con Isen había sido la última pieza que necesitaba para entender lo inevitable, nunca significaría más para él que un acuerdo conveniente. Había sido una necia al creer que, con el tiempo, algo entre ellos podría cambiar. Que las miradas cargadas de deseo, los momentos de vulnerabilidad compartida y las noches en las que él parecía olvidar su propio frío, significaban algo. Pero Isen Lancaster era un hombre que no sabía amar, o peor aún, uno que se negaba a intentarlo. Esa noche, Laura tomó su decisión. Se sentó en la cama y pasó la mano sobre su vientre. Su hijo. La única razón por la que había aceptado aquel matrimonio en primer lugar. No podía criarlo en un lugar donde solo era vista como una carga, una responsabilidad con la que Isen no sabía qué hacer. Levantó la mirada hacia la maleta vacía sobre la silla. Llenarla sería la parte más fácil. Lo difícil sería abandonar la vida que, aunque nunca perfecta, había empezado a parecerse a un hogar. Pero ella tenía que irse. Horas después, Isen regresó a la mansión. Apenas cruzó la puerta, sintió que algo estaba mal. Todo estaba demasiado callado. Subió las escaleras con pasos firmes, dirigiéndose a la habitación de Laura. Cuando la vio de pie junto a la maleta cerrada, un vacío se abrió en su pecho. ¿Qué haces?, preguntó, su voz más áspera de lo que pretendía. Laura respiró hondo antes de girarse para enfrentarlo. Me voy, Isen. La declaración cayó entre ellos como una bomba. Isen sintió que su cuerpo se tensaba. ¿Por qué? Laura soltó una risa amarga. No me hagas esa pregunta. ¿Sabes por qué? Isen cruzó los brazos, su expresión endurecida. ¿Es por lo que hablamos el otro día? Laura lo miró con incredulidad. ¿De verdad crees que se trata de una sola conversación? Isen apretó la mandíbula. Tenemos un acuerdo. Ese acuerdo ya no significa nada para mí. Isen sintió algo que nunca había experimentado antes, miedo. No puedes simplemente irte. Laura lo sostuvo con la mirada. ¿Por qué no? Isen sintió el pánico enredarse en su pecho. No estaba preparado para esto. Nunca imaginó que la idea de perderla lo golpearía de esta manera. Pero Laura no esperó más respuestas. Tomó la maleta y caminó hacia la puerta. Isen sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Laura. Ella se detuvo, pero no se giró. Isen cerró los ojos por un instante, buscando las palabras adecuadas. Pero no las encontró. Y entonces, la vio alejarse. La vio marcharse y, por primera vez en su vida, sintió lo que era perder algo que realmente importaba.
Isen se quedó inmóvil en la habitación vacía, sintiendo que algo dentro de él se rompía con el sonido de la puerta cerrándose tras Laura. Su respiración era pesada, sus manos estaban crispadas en puños y su mente se nublaba con una única verdad que se negaba a aceptar: ella se había ido. No por un capricho. No por venganza. Se había marchado porque él la había empujado a hacerlo. El peso de esa realidad lo golpeó como una ola helada. Su vida, construida sobre el control absoluto, se estaba desmoronando en el único aspecto que realmente importaba. Sin pensarlo más, salió de la habitación con pasos apresurados. Bajó las escaleras y cruzó la mansión con un solo objetivo en mente. ¿Dónde está Laura?, preguntó con voz tensa a uno de los empleados. Ella tomó un auto hacia la estación, señor. Isen no esperó a escuchar más. Tomó las llaves de su coche y salió disparado por la carretera, sin importarle el tráfico ni las señales. No podía permitir que se fuera. No sin decirle lo que realmente sentía. El eco de sus propias palabras frías resonaba en su cabeza. La había tratado como una obligación, como un acuerdo, cuando la verdad era completamente opuesta. Laura no era una responsabilidad, era la única persona que había logrado atravesar sus barreras, la única que lo hacía sentir vivo. Cuando llegó a la estación, su mirada recorrió frenéticamente la plataforma. Entonces la vio. Laura estaba de pie, con su maleta a un lado, esperando el tren. Su corazón latió con violencia. Caminó con rapidez hacia ella, sin preocuparse por el hecho de que apenas podía respirar. Laura. Ella se giró, sorprendida al verlo allí. Pero su expresión cambió en segundos, su mirada endureciéndose. ¿Qué haces aquí, Isen? Él se detuvo frente a ella, su pecho subiendo y bajando con fuerza. No había excusas, no había estrategias. Solo la verdad. No puedo dejarte ir. Laura frunció el ceño. ¿Por qué? ¿Por qué necesitas cumplir con tu maldito acuerdo? Isen negó con la cabeza. No. No hay más acuerdos. No hay más contratos. Laura entrecerró los ojos. Entonces, ¿qué hay? Isen tragó saliva. Por primera vez en su vida, estaba completamente expuesto. Solo yo. El tren llegó a la estación, su silbato resonando en el aire. Laura lo miró, esperando algo más. Isen sintió que el tiempo se agotaba. Te amo, Laura. Las palabras salieron de su boca sin restricciones, sin temor. Laura inhaló bruscamente, sin poder ocultar la sorpresa. El tren abrió sus puertas. Isen dio un paso más hacia ella. Si subes a ese tren, respetaré tu decisión. No te buscaré. No te obligaré a nada. Laura lo miró con el corazón desbocado. El tren anunció su última llamada. Isen sostuvo su mirada. Pero si te quedas. Laura bajó la vista por un momento. Sabía que, si decidía quedarse, nada volvería a ser igual. El tren avanzaba lentamente, y con cada metro que se alejaba, Isen sentía que el aire en sus pulmones se volvía más pesado. Laura no se había movido. Sus manos temblaban al aferrarse al asa de su maleta, su mirada fija en el suelo. Por un momento, Isen pensó que la había perdido. Que, a pesar de todo lo que había dicho, no había sido suficiente. Pero entonces, cuando el tren ya estaba en marcha, Laura dio un paso atrás. Dejó caer la maleta. Isen sintió su pecho explotar de alivio cuando la vio girar sobre sus talones y correr hacia él. No lo pensó dos veces, la atrapó en sus brazos en el mismo instante en que ella se lanzó contra su pecho. Idiota, murmuró Laura con la voz entrecortada. Eres un completo idiota. Isen cerró los ojos, sintiendo su aroma, la calidez de su cuerpo contra el suyo. Lo sé. Laura se separó apenas unos centímetros, lo suficiente para mirarlo fijamente. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de algo más. No vuelvas a hacerme sentir que no te importo. Isen acarició su rostro con ternura, su pulgar recorriendo la línea de su mandíbula. Nunca más. Y entonces la besó. No había rabia,
ni desesperación. No era un beso impulsado por el deseo reprimido o por la necesidad de controlar. Era un beso de entrega, de promesas silenciosas, de un amor que había sido negado durante demasiado tiempo. Cuando sus labios se separaron, Laura apoyó la frente contra la suya, respirando con dificultad. «Esto es una locura», susurró. Isen sonrió levemente. «¿Y desde cuándo nuestra historia ha sido cuerda?» Laura rió entre lágrimas. «Nunca». Isen la tomó de la mano con fuerza, como si temiera que desapareciera. «Vuelve a casa conmigo. Pero esta vez, no porque haya un contrato. No porque sea lo correcto. Sino porque quiero pasar el resto de mi vida contigo». Laura lo miró con el corazón latiendo con fuerza. No había más dudas. No había más mentiras. Solo ellos dos. «Vamos a casa», susurró. Isen sonrió, entrelazando sus dedos con los de ella. Juntos, dejaron atrás la estación. No porque estuvieran huyendo, sino porque, después de todo, finalmente habían encontrado su verdadero destino. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.